Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a empezar otra vez con los tutoriales y con los truquitos y patrones y demás. Y para el vídeo de hoy te traigo un truco o una técnica que a mí me gusta mucho. Es muy sencilla y está muy chula y te voy a enseñar cómo puedes decorar a tus amigurumi o tus piezas para que parezca que tengan estampados o con el dibujo que tú prefieras. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a decorar a nuestro amigurumi de una forma muy chula. Y para ello, este pequeño amigo nos va a ayudar. Le voy a añadir un pequeño logo de Superman en el pecho. Algunos detalles son demasiado pequeños y complicados, por lo que bordarlos o pintarlos puede resultar un poco difícil. En estos casos, la solución se llama papel transfer. Con un poco de calor, este papel transfiere la imagen a una superficie. Aquí puedes ver una muestra del papel transfer en una pieza de crochet. Como ves, es igual de flexible que el tejido. Y además está bien fijo a la superficie, por lo que no se va a despegar. Este que estoy usando yo es blanco, pero también está disponible transparente. Eso significa que toda la zona de la imagen que no tenga color va a quedar blanca o transparente. Para el blanco es muy importante recortar bien los bordes. Y para la imagen, simplemente imprímela desde tu ordenador como si fuera un papel normal. El lado blanco es el correcto, pero puedes revisar las instrucciones. También puedes utilizar pintura acrílica para dibujarlo como he hecho yo. Vamos a aprender a usarlo. Una vez que tienes la imagen ya recortada, retira la superficie trasera protectora. El papel transfer no tiene pegamento, así que no se va a pegar. En su lugar, un material como la cera necesita calor para que pueda fijarse. Ahora coloca la imagen en la posición que desees. Recuerda que no se va a pegar, así que esta posición puede ser corregida. Utiliza una tela fina para proteger tu pieza tejida y el papel del calor.
y vamos a aplicar calor con la plancha. La tela puede mover la imagen, así que ten cuidado de mantener bien la posición. Y aplica calor durante un par de minutos. Comprueba que toda la imagen se haya transferido correctamente. Y si no es así, repite el proceso una vez más. Pues bien, este pequeño detalle ya ha sido añadido. Espero que te haya gustado y cuéntame, ¿cómo lo vas a usar tú? Pues bien, eso ha sido todo. Recuerda que este papel transfer que utilizo yo aquí es opaco, es decir, blanco, y cuando se aplica todo lo que no tenga color o que no tenga dibujo se va a quedar blanco. Pero también puedes encontrarlo transparente. Estos dos formatos los puedes conseguir en Puntos de Fantasía o en cualquier otra tienda especializada. Si te ha quedado alguna duda, como siempre, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!